En este vídeo os voy a presentar la Kami Outdoor, fabricada por la gente de G Technology. Una cámara con una muy fácil instalación, ya que no necesitamos ningún cable para ello. Hola, yo soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Efectivamente, volvemos a hablar de cámaras de vigilancia y volvemos a hablar de cámaras sin cables. Y es que esta Kami Outdoor de la gente de G Technology no necesita ningún cable ni para cargarse ni para funcionar. Así que nada, si queréis saber cómo es esta cámara, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja de esta cámara Kami de exteriores, os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y, como siempre, vamos a hablar de aquellos aspectos más relevantes que os puedan ser de interés. Es una cámara con un diseño y una construcción muy buena, prácticamente del mismo estilo a las que ya probé aquí en su día en el canal de G Technology. Una cámara que nos ofrece una resolución de 1080p Full HD con una gran calidad de imagen, se ve bastante bien tanto de día como de noche. Incorpora una lente bastante luminosa que además nos va a dar un ángulo de visión de 140 grados. Con ese ángulo de visión prácticamente estamos viendo todo lo que está ocurriendo en la calle, en el patio o en el lugar donde la tengamos instalada. La principal novedad de esta cámara Kami Outdoor es una que es muy interesante para aquellos que detectamos los cables. Como os comentaba al principio del vídeo, es una cámara que funciona sin cable, una cámara que funciona con batería y una cámara que nos va a dar una autonomía de batería de hasta 6 meses. Es decir, nosotros cargamos la batería al 100%, la colocamos donde queramos y hasta 6 meses nos olvidamos de hacerle una nueva carga. Además, lo interesante de estas baterías es que son extraíbles, es decir, tenemos 4 baterías que podemos quitar de la cámara y que las vamos a cargar con un cargador específico que viene incluido en el paquete. La primera consecuencia de que sean baterías extraíbles es que si con el tiempo se degradan, pues fácilmente la podemos reemplazar con otras baterías nuevas. Esto, frente a productos que llevan la batería integrada y que no se puede sustituir, es una gran ventaja. Antes de seguir, si me lo permitís, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos, y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido aquí al canal. Es por ello que ahora sería un muy buen momento para poner en pausa este vídeo, pulsar el botón suscribirse y luego darle al play y continuar con el vídeo. La colocación o fijación en la pared es muy sencilla. Por un lado trae un anclaje metálico que es el que va a ir fijado en la pared, y una vez atornillado este anclaje, simplemente lo que es la base de la cámara es una base de plástico que tendría que ir roscada un poquitín a dicho anclaje con 3 salientes que tiene, y la cámara quedaría perfectamente colocada en dicha pared. Además, lo bueno es que justo antes de proceder a apretar la base, la rótula de metal que tiene nos va a permitir girar y orientar la cámara al ángulo de visión que queramos. Una vez que hemos orientado la cámara, simplemente apretamos lo que es la base y ya quedaría perfectamente fija a esa posición. Como os comentaba al principio del vídeo, es una cámara de exteriores que cumple el estándar IPX65, con lo cual sería resistente a temperaturas extremas, es decir, a un calor sofocante, a mucho frío, lluvia, nieve, hielo, etc. Es decir, a temperaturas que oscilan entre 10 grados bajo cero y 50 grados sobre cero.
Para grabar con esta cámara tendríamos dos opciones distintas. Por un lado, insertar una tarjeta microSD en el correspondiente puerto que trae la cámara, una tarjeta microSD de hasta 256 GB de capacidad y una tarjeta microSD que nos va a permitir grabar 24 horas, 7 días a la semana. Cuando la tarjeta microSD se llene, la cámara automáticamente va a borrar las grabaciones más antiguas, dando paso a las nuevas grabaciones, es decir, va a hacer una grabación en bucle. Comentaros que con una tarjeta de 256 GB tendríamos más de un mes de grabación. La segunda opción sería la posibilidad de contratar la nube de Kami y desde 39 € al año tendríamos la posibilidad de almacenar nuestras grabaciones en la nube, cifradas y disponibles las 24 horas del día. Y luego por último, esta cámara funciona con la aplicación Kami que tenemos disponible tanto para iOS como para Android de forma gratuita, una aplicación nueva y una aplicación con una interfaz de usuario y unas funcionalidades muy interesantes. La aplicación para controlar esta cámara se llama Kami Home y justo al abrir la misma, lo primero que nos encontramos es la lista de cámaras que tenemos. Yo he añadido esta Kami siguiendo un proceso muy sencillo de emparejamiento a través de leer el código QR que aparece en la pantalla del teléfono móvil con la propia cámara. Una vez añadida la cámara, pulsamos sobre ella. Justo en la parte superior de la pantalla veríamos la imagen en tiempo real que está captando la cámara y si queremos verla por completo simplemente pellizcamos hacia adentro y en ese momento tendríamos los 140 grados de visión que tiene el angular de esta cámara. Desde esta pantalla también podemos cambiar la resolución de la imagen a auto, SD y HD. Mi recomendación es HD, que es la mayor calidad. Veríamos la calidad de conexión a la cámara, que como veis tiene un par de rayitas y se está transfiriendo a 151 KB por segundo. También ahí vemos un icono que muestra el estado de la batería. Luego en la parte inferior de la pantalla hay una serie de botones como por ejemplo iniciar la grabación de forma manual o detener dicha grabación. Se grabaría en el álbum de la cámara. También tenemos un botón fotografía para tomar una instantánea. Luego esta cámara tiene un altavoz y un micrófono integrados, los cuales permiten realizar un audio bidireccional. Si pulsamos y mantenemos pulsado el micrófono, en ese momento podríamos hablar con la gente que se encuentre cerca de la cámara y esta gente nos estaría oyendo a través del altavoz integrado. Luego con el botón altavoz también podríamos escuchar o mutear a la gente que se encuentra al lado de la cámara. En la parte inferior de la pantalla vemos una lista de notificaciones que la cámara nos ha ido mandando cuando ha detectado movimiento y si queremos ver sobre una de ellas simplemente hemos de hacer clic en la misma y veríamos un pequeño fragmento de vídeo de unos 6 segundos con lo que ha ocurrido en ese instante. Nos informa que si queremos ver más allá de esos 6 segundos deberíamos de contratar el servicio de la nube de Kami. No solo podríamos ver las alertas de este día, sino que también podríamos retroceder o avanzar y ver las alertas de días anteriores. Justo en la parte inferior vemos un botón de modo que nos permite elegir el tipo de modo de detección que queremos, por ejemplo, detección programada, mediante la cual estableceríamos el periodo de tiempo que queremos que la cámara esté activa, detectando movimiento, detección siempre activa o detección apagada si en un momento dado no nos interesa que la cámara esté vigilando la zona donde está colocada. Luego tenemos la opción Cloud que nos permitiría contratar el servicio de nube de Kami y un botón configuración que nos da acceso a los ajustes de la cámara. Ahí podríamos establecer el nombre de dicha cámara. Podríamos establecer si queremos que se muestre la luz de estado de la misma, rotar la imagen, corregir la distorsión de la lente, activar o desactivar el micro, activar o desactivar los infrarrojos, la zona horaria, el firmware. Podríamos establecer también la configuración de detecciones e indicar la frecuencia de alerta que queremos. Si ponemos un valor alto sería más sensible a la detección de alertas y si por otro lado ponemos un valor bajo sería menos sensible. Es por ello que mi recomendación para evitar falsas alarmas, poner un valor mediano. Podríamos incluso proteger con PIN nuestra cámara, establecer el tiempo que queremos que dure la grabación de detección. Si ponemos más de 6 segundos, la batería de la cámara se vería perjudicada. Y fijaos que también tendríamos la pestaña conectividad que nos realizaría un chequeo del estado de nuestra red. Como podéis ver, una aplicación con mucho detalle, pero con un uso muy sencillito y desde la cual podríamos controlar esta y otras cámaras que tengamos de G de forma simultánea.
Bueno, y ahora como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado en este caso de la Kami Outdoor. Me ha gustado mucho que funcione sin cable y por supuesto la gran autonomía de batería que tiene. 6 meses me parece una auténtica burrada, tener en cuenta que únicamente la tendremos que cargar una vez al año. La aplicación del teléfono móvil me ha gustado mucho, es muy sencilla de usar y muy intuitiva, que las baterías sean extraíbles y las podamos reemplazar por unas nuevas es otro punto a favor. Y por último, la gran calidad de imagen que nos ofrece, y una cosa muy interesante es el poco retardo que tiene, es decir, me ha sorprendido mucho que la imagen es en tiempo real y además dicha imagen, como está asociada a nuestra cuenta de Kami, no solo la podemos ver con wifi en casa, sino que también si estamos fuera de casa tendríamos un control en todo momento de lo que está pasando en la misma. Punto en contra, que no tenga o no soporte el protocolo RTSP, con lo cual no la vamos a poder utilizar con un servidor NAS ni ningún medio de grabación distinto a una tarjeta micro SD. Tal vez en un futuro con alguna actualización del firmware esto se solucione. Y luego por último el tema de la compatibilidad con Alexa, aunque bien es verdad que se puede activar en la aplicación y que existe una skill en castellano para tal fin, yo no he sido capaz de hacerlo funcionar. Tal vez bien es verdad que sea un problema puntual de Amazon Alexa y que en un futuro cercano se solucione. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿recomiendas esta cámara o no la recomiendas? Pues bien, si queremos una cámara para un entorno doméstico, no para un entorno empresarial, que sea muy fácil de instalar y que además tengamos un control total desde el móvil, es una cámara muy recomendable. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra de esta Kami Outdoor y también, si puedo, os dejaré un cupón de descuento para que sea más económica. Pues nada, si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.